Exposición del texto Comunicación Política de Enrique Gil Calvo, capítulo número 4, Caja de herramientas. En este capítulo, el autor decide analizar la anatomía de la comunicación política, describiéndola como una caja de herramientas que incluye prácticas y procedimientos como el marketing electoral, la dirección de campaña, la asesoría de imagen y la programación estratégica. A continuación, el autor nos presenta una tabla de caja de herramientas, donde se recogen múltiples prácticas de comunicación que podemos seleccionar dependiendo del objetivo que perseguimos mediante la comunicación. De este modo, el autor utiliza una matriz de doble entrada que cruza los fines u objetivos de la comunicación con los medios para perseguirlo. Los fines u objetivos son tres. Primero, el ethos, que está relacionado con la creación de vínculos en la comunidad. El segundo, el logos, que se refiere a la construcción de causas, razones o argumentos. Y el tercero, el pathos, relacionado con la exaltación de las emociones o las pasiones. Por otro lado tenemos los medios, que también son tres: el storytelling o la creación de relatos, el framing o encuadre y la performance o eventos y acontecimientos. A continuación, el capítulo profundiza en los medios de la comunicación política. En primer lugar, tenemos el storytelling o la creación de historias, la cual se ha vuelto dominante en la jerga de la comunicación política, desplazando incluso al concepto de framing. Se destaca el cambio en la estrategia del marketing, pasando de resaltar las cualidades materiales y económicas de un producto a enfocarse en los valores estéticos y emocionales asociados a la marca. Este cambio busca crear un vínculo emocional entre la marca y el consumidor. En este punto, el autor introduce el concepto de infoentretenimiento para referirse al uso de narrativas atractivas y entretenidas para captar la atención de las personas, y resalta la importancia de la economía de la atención dentro del marketing político. Retornando al ámbito político, el autor afirma que el storytelling se ha convertido en una herramienta clave para atraer a los votantes en un contexto de desafección política. Se menciona el giro narrativo del marketing político hacia la creación de relatos emocionales que presentan a los líderes políticos como héroes de historias de política ficción. Asimismo, el autor resalta la conexión entre el marketing narrativo y la construcción del ethos. Es decir, el relato permite conectar emocionalmente con los votantes, por lo que permite legitimar y crear consensos. Por esta razón, los relatos han ido desplazando a los discursos y los programas de gobierno, tomando un rol central dentro de la comunicación política. Enrique Gil Calvo nos presenta tres tipos de estructura del relato. Primero, el modelo aristotélico, o modelo de la distribución secuencial del discurso, el cual consta de tres partes. La primera parte tiene el fin ethos, es decir, el establecer un vínculo con la comunidad. Para ello, Aristóteles propone iniciar con un proemio o exordio, que es la presentación del locutor a la comunidad y el saludo al público al que se dirige. A continuación, el orador debe empezar con la diégesis o narración, es decir, la historia. De este modo, se da paso a la segunda parte del modelo aristotélico, el cual tiene el fin logos, es decir, proporcionar argumentos y razones causales, para lo cual podemos usar las estrategias proporcionadas por la oratoria aristotélica, que son la partitio o confrontación entre el público al que se dirige y su, entre comillas, enemigo. También podemos usar la probatio o entrega de pruebas y la refutatio o refuta del adversario. Finalmente, en la tercera parte, se persigue el fin pathos, o sea, impactar emocionalmente al público. Esta parte consta de un solo elemento, que es la peroratio o exhortación, aunque también le podemos decir persuasión. Por último, este modelo de distribución secuencial del discurso debe plantear un conflicto a ser resuelto, de tal manera que pueda mantener la atención del público durante todo el relato. El segundo modelo, el de Sydfield, o también llamado Manual de Guiones Hollywoodenses. Este modelo consta de tres actos. El primer acto, la introducción o planteamiento del problema, donde se presentan a los personajes y el escenario. El segundo acto, el desarrollo o enfrentamiento, donde se suceden los hechos narrados y los giros argumentales que acumulan golpes de efecto.
o impacto sobre el público para elevar la tensión narrativa. Finalmente, el tercer acto, el desenlace, que es la parte donde se soluciona el conflicto y se presenta generalmente una reflexión que dota de sentido a todo el relato. El último modelo, el thriller político propuesto por Valentin Kropp, consta de 3 actos. En el primer acto se presenta una comunidad en equilibrio y paz que es interrumpida por las fuerzas del mal. En el segundo acto aparece un héroe que debe enfrentarse a ese mal. Además, los objetos mágicos del héroe simbolizan las tesis enfrentando a las antítesis del mal. Hacia el final de esta parte existe incertidumbre sobre la victoria del héroe. Se llega a un punto de clímax, que da paso al tercer acto, es decir, el desenlace, donde el bien triunfa sobre el mal y se presenta una reflexión final que dota de sentido a todo el relato. En cuanto al problema ético que plantea el storytelling, el autor resalta el pragmatismo de los profesionales de la comunicación política, quienes utilizan esta técnica por su efectividad para construir relatos, a pesar de que no presentan hechos reales. Algunas de las fortalezas del storytelling son la creación o refuerzo de una identidad colectiva, la movilización de la base social de apoyo, la construcción de fuertes identidades políticas a lo largo del tiempo y la capacidad de captar la atención de una audiencia masiva, mientras que las habilidades residen en su naturaleza ficticia y que depende principalmente del ethos y el pathos. Pasamos ahora a la segunda técnica presentada por el autor en esta caja de herramientas, que es el framing. En primer lugar, veremos algunas de las definiciones presentadas por el autor. El framing, o encuadre, es la forma en que se define e interpreta la realidad, la cual tiene la intención de ejercer efectos pragmáticos sobre el público, modificando o manteniendo su comportamiento. Del mismo modo, el proceso de framing está compuesto por frames, que son definidos por Gil Calvo como eslabones lógico-causales, enlazados en cadenas argumentales. En este punto, el autor hace énfasis en la diferencia entre el framing y el storytelling. Mientras que el storytelling tiende a justificar a los protagonistas políticos, legitimando sus razones y actos, el framing cuestiona y deslegitima, elevando críticas o protestas. Asimismo, la linealidad de la narrativa normaliza y naturaliza, mientras que el framing, al ser discontinuo, cuestiona y problematiza, denunciando situaciones como antinaturales o patológicas. Los relatos son preferidos por quienes ocupan el poder para mantener la apariencia de normalidad y consenso, mientras que el framing es utilizado por la oposición para abrir conflictos visibles y plantear problemas. Otra de las definiciones de framing es la de Gregory Bateson, quien sostiene que el framing hace referencia a la metacomunicación o la forma como debe entenderse un mensaje. Finalmente, la definición de Erving Goffman entiende a los frames como unidades fundamentales en la construcción social de la realidad, los cuales ofrecen esquemas para definir e interpretar experiencias interactivas en situaciones sociales tipificadas. A partir de la definición de Goffman, se originaron 3 líneas de descendencia: la lingüística y cognitiva, centrada en la estructura de expectativas, los procesos de enmarcado y los marcos interpretativos utilizados en movilizaciones colectivas, y finalmente la rama activista, quienes la utilizan para visibilizar problemas o denunciar algún conflicto. A continuación, el autor utiliza una tabla con los modelos de los tipos de encuadre genéricos propuestos por Entman. Los encuadres de Entman buscan transformar la realidad mediante un programa de investigación aplicado, dividiendo el proceso en definición del problema, interpretación causal, evaluación moral y propuesta de tratamiento. Entman concibe 4 tipos de encuadre. En primer lugar, el modelo terapéutico, que define los problemas como patologías que muestran síntomas que deben ser diagnosticados y resueltos mediante tratamiento. El judicial, que define los problemas tipificándolos penalmente como situaciones donde existe un responsable y una víctima, y donde se trata de presentar pruebas para determinar la culpabilidad de un actor sobre el que deberá recaer una pena. El modelo tecnocrático, el cual parte de una visión positivista y funcionalista,
viendo los problemas como disfunciones sociales o ineficiencias económicas, y propone soluciones a través de la imposición autoritaria de reformas estructurales. Finalmente, el modelo populista, el cual define los problemas como desgracias sufridas por el pueblo soberano, atribuyéndolas a poderes ocultos o extraños, como las élites o la casta. En tercer lugar, dentro de la caja de herramientas, tenemos las actuaciones o performances. En primer lugar, el autor compara la comunicación política con una ópera, donde los relatos y encuadres son las partituras y el libreto, pero la verdadera representación ocurre en el escenario ante el público. Se menciona la espectacularización de la política, la cual es criticada por el autor como una influencia negativa, pero también resalta su papel funcional y movilizador. Además, el autor sostiene que las actuaciones políticas tienen una naturaleza ambivalente, ya que pueden encandilar y engatusar con su escenografía, pero también enardecer y empoderar con su excitación colectiva. Se menciona que el espectáculo político es un evento ritual que se celebra en espacios y ocasiones específicos, convocando la atención y el entusiasmo colectivo. Finalmente, se establece una distinción entre los eventos, los cuales son planificados y anunciados de antemano, y los acontecimientos, los cuales son actuaciones improvisadas en respuesta a eventos inesperados. El acontecimiento mediático se define por la capacidad de los medios para decidir lo que se convierte y lo que no en un acontecimiento. El acontecimiento tiene la cualidad de impactar en la realidad, a diferencia del evento. Diane y Katz nos presentan varios tipos de acontecimientos mediáticos, como las coronaciones o tomas de posesión, las conquistas o los logros científicos, técnicos o culturales, y las competiciones, que pueden ser representadas por elecciones políticas o eventos deportivos. No obstante, Gil Calvo critica a este modelo, ya que no incluye los acontecimientos como revoluciones, escándalos políticos y atentados. En resumen, los medios construyen acontecimientos históricos relevantes. Los acontecimientos mediáticos tienen la capacidad de generar conexión ciudadana, alterar dinámicas sociales y reestructurar el orden establecido. En cuanto al giro performativo, el autor menciona la teoría de los enunciados performativos de John Austin, los cuales son definidos como actos de habla que combinan palabras y acciones, como los insultos, las sentencias o las promesas. En otras palabras, son actuaciones o performances. La eficacia pragmática de las declaraciones performativas radica en la acción que generan en interacciones sociales específicas. Por otro lado, se resalta la importancia de las performances políticas en la construcción y transformación de la realidad social, evidenciando su capacidad para influir en la opinión pública y presionar a las autoridades. Finalmente, el autor destaca el recurso de la propaganda por el hecho, donde la acción directa se considera más efectiva que las palabras para despertar una conciencia rebelde. Se argumenta que este enfoque va más allá de la publicidad mediática y busca movilizar activamente a la sociedad, transformando el orden social establecido. En conclusión, el autor admite que las actuaciones performativas son herramientas de comunicación política que pueden ser objetivamente evaluadas por sus efectos tangibles sobre la realidad política y social. Estas son las 3 herramientas de comunicación política presentadas por Enrique Gil Calvo en el capítulo Caja de Herramientas del libro Comunicación Política.